Bienvenidos a todos, bienvenido Beto, muchas gracias por decir sí a estas tertulias y a estas sesiones. Me da mucha alegría poder contar contigo, haber podido contar pues con Juanfer, con Juana Sirio, que está aquí también, y que nos regalen este espacio de su tiempo para pensar un poco las propuestas que nos ha dejado Leonardo Polo. Beto Vargas es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, máster en gobierno y cultura de las organizaciones. También tiene un máster en educación y una maestría en administración pública. Actualmente es director del Departamento de Antropología de la Universidad de Anáhuac. Es miembro del SNI y de la Asociación de Filosofía de México. Se ha dedicado principalmente a la investigación y pues sobre algunos de los puntos del pensamiento de Leonardo Polo. Su tema central de investigación es la esperanza y la crisis antropológica de Occidente. Y hoy Beto nos va a acompañar con un tema con el cual culminaremos estas sesiones de las tertulias, el futuro que nos espera, que está en signos de interrogación, un poco a propósito para poder responder nosotros si nos quedamos esperando que llegue el futuro o si hay que hacer algo por ese futuro. Entonces, Beto nos acompaña con Cuidado del Mundo. Beto, bienvenido, muchas gracias. Tienes este nutrido auditorio desde la distancia, pero todos prestos a escucharte y sin más preámbulo, pues quedamos atentos a tu presentación. Tendrás cerca de 40, 50 minutos para comentar el tema y lo que tengas preparado, y luego abrimos la sesión a las preguntas y a poder conversar un poco contigo. Reitero, les agradezco que puedan tener sus micrófonos cerrados para que no tengamos lo que se estaba presentando ahorita, y bienvenido. Will, muchas gracias. ¿Qué tal me escuchan? ¿Estamos bien, no? Parece ser fantástico. Bendito sea Dios. Muchas gracias por organizar estas tertulias, Will. Y nos vienen muy bien porque estamos por ahí isolated all around the world y nos viene muy bien esta situación para hacer el uso del Zoom, del Google Meet, o ya no sé ni qué es esto, Teams. Y poder pedalear un poco. Entonces, como el carácter de esto es una tertulia, pues yo lo que voy a procurar es hacer como un aperitivo para que después se dé el diálogo. Y el aperitivo que voy a proponer es como, puede resultar como un poco indigesto porque, porque me gustaría comenzar planteando el asunto desde una perspectiva metafísica, desde un enfoque metafísico, ¿no? Y sentando una tesis que consiste en lo siguiente. El problema ecológico radica en el oscurecimiento de la distinción real, ¿no? Y alguno podría decir, bueno, todos los problemas radican un poco en eso. Pues sí, en buena medida sí. Lo que pasa es que, dicho esto, podemos empezar a matizar. Pero el asunto de fondo de esta postura es que nuestra situación histórica tiene como característica la confusión o equiparación de la libertad con el fundamento. En eso estamos, ¿no? Y voy a intentar explicar a qué me refiero con esto. Polo dice que el hombre es un ser crítico porque en él está la distinción acto de ser esencia, ¿no? Es decir, que la persona humana no se finaliza con la especie,
no se da abasto suficiente. Es un ser problemático el hombre consigo mismo y por lo tanto también con el cosmos. Es decir, otro modo de plantear esto es que somos criaturas y el universo también es una criatura, ¿no? Pero a la luz de la distinción o de la ampliación de la distinción real de Tomás de Aquino que hace Polo, pues se puede ver que no somos la misma criatura, ¿no? Podríamos decirlo así. El hombre es un animal racional, de entrada podríamos decir eso. ¿Y por qué es racional? Tiene un problema con el universo. O, dicho de otro modo, el universo es un problema para el hombre. La racionalidad implica una relación del hombre con su entorno y esa relación no está dada, sino que está por venir. Es decir, que la introducción de la racionalidad humana permite el conocimiento del universo. El hombre es el que conoce al universo y en estricto sentido no es el universo el que lo conoce a él. Hoy a mí me llama mucho la atención cómo Polo introduce su pensamiento, vamos a decirlo así, su primera exposición de su método y de su propuesta filosófica, que está en el acceso al ser, cómo empieza esa exposición enfrentando a la perplejidad, ¿no? Hoy vivimos otra característica de nuestra situación histórica, que va relacionada con lo anterior, es que estamos en una fase de conciencia crítica. Dicho de otro modo, que estamos perplejos. Estamos perplejos. La perplejidad pues un sentimiento intelectual, vamos a llamarle así, muy interesante, porque nos da noticia de lo que le pasa al intelecto, nos da noticia de que el intelecto está detenido, está perplejo, se enfrenta ante la realidad y no consigue hacerse con ella, no consigue aprenderla. Y pues eso sería como una especie de conciencia crítica. Hoy estamos conscientes de que estamos en una situación crítica porque hay algo que pasa a la racionalidad que no consigue tener una visión global o unitaria de la realidad y concretamente del universo. Además, si bien el hombre es un animal racional, tiene una condición asombrosamente tecnócrata. Es un super hábil, podríamos llamarlo así, ¿no? Porque esa condición pone de manifiesto que su relación con el universo no es un ajuste perfecto, no es homostática, sino que más bien es problemática. Y un modo en el que Polo describe al hombre es como un solucionador de problemas, como un resolvedor de problemas, ¿no? Y esa condición de resolvedor de problemas, pues refiere también a que es un perfeccionador perfectible. Es aquello de la condición del carácter cibernético de la acción humana. El hombre, al intervenir en la realidad, al buscar resolver problemas en la realidad, se pone en juego. Es él el que se pone en juego. Es decir, que su actividad técnica tiene una connotación ética.
o humana, ¿no? Es decir, que el hombre, al humanizar el entorno, al transformar el cosmos en mundo, se humaniza a sí mismo también. El hombre es el ser que es capaz de, en su estatus de habitante del universo, es capaz de transformar el cosmos en mundo, de humanizarlo. Y de tal modo que la crisis en la que estamos con relación al universo, ese oscurecimiento de la distinción entre libertad y fundamento, es no solo un problema técnico, que tiene mucho de técnico, sino es un problema humano y más que humano, vamos a decirlo mejor, es un problema filosófico, en estricto sentido. O sea, es una crisis, la crisis, el problema ecológico, vamos a decirlo así, es un problema filosófico también. Eh, es, Estamos ante una crisis de la filosofía. Dice Polo que el hombre hace filosofía porque su relación con el universo no es un ajuste perfecto. Y porque la relación con su animalidad y su racionalidad tampoco lo es. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que en términos metódicos, lo que nos encontramos es con un abandono del pensamiento epagógico o sistémico y un acudir exagerado al método analítico. Es decir, una renuncia a la metafísica o una renuncia a la filosofía en sentido clásico. Esa exageración del método analítico que también está en coordenadas de desvinculación de la técnica con la ética y por lo tanto con la filosofía, la metafísica, esa exageración nos conduce a, a una incapacidad de comprender unitariamente el cosmos, el universo. Y también viene acompañada por una serie de efectos o efectos perversos o negativos o daños colaterales, ¿no? Como le solemos llamar. Hoy estamos en una situación histórica llena de daños colaterales. Es decir, que intervenimos en la realidad y la realidad nos sale como contestona. Y en lugar de resolver problemas, lo que hacemos con frecuencia es generarlos. Porque nos falta esa visión global y entonces actuamos de un modo parcial y ese modo parcial pues tiene unas consecuencias que con frecuencia son negativas. Y que a su vez son una vuelta de tuerca al problema porque fragmentan aún más la, la situación en la que vivimos. Polo se refiere dice que estamos en una situación no recuerdo cómo dice, pero de un caleidoscopio rock and rollesco, ¿no? Es decir, que vamos dando patadas por todos lados y aquella acción pues está fragmentada, es decir, que también hay un problema, ahora que están estudiada el tema de la teoría de la acción, hay un problema con la acción humana, ¿no? La acción humana también está fragmentada. Bien, pues de fondo, esa perplejidad significa una desorientación global. Una desorientación global. Y una desorientación global significa también una desorientación antropológica. Hoy podemos decir que vivimos como en un mundo mostrenco. Mostrenco en relación a los monstruos, es decir, un mundo despersonalizado. Lo que encontramos es un mundo mostrenco como desfigurado, como desarticulado. No conseguimos encontrarle un rostro. Yo que vivo en la Ciudad de México, pues es paradigmática la Ciudad de México. Como está sumamente desarticulada. Se ha vuelto una ciudad inhabitable o selvática, vamos a decirlo así. Es como una jungla, ¿no?
los mexicanos en esta ciudad vivimos como en una jungla. Pero bueno, si bien la Ciudad de México es paradigmática en este tema, con lo que refiere a la destrucción de la ciudad o la falta de armonía global, pues tampoco es una excepción. Está lejos de ser una excepción. Hoy prácticamente todas las ciudades están en una situación bastante parecida. Me gustaría leer Presente y Futuro del Hombre, un texto sencillísimo. Seguramente recordarán que en ese libro Polo hace un balance de nuestra situación histórica, y una de las características que menciona es precisamente la pérdida de la visión unitaria del mundo. Aquí lo tengo ya casi. Perfecto. Ahí va. Estamos viendo. Precisamente Adelante. Polo, cuando habla de la crisis de nuestro tiempo, empieza desarrollando esa idea, ¿no? La idea del cosmos, cómo se desarticula. Está en crisis la idea unitaria del cosmos. Es importante esta vacilación, porque lo que el hombre piensa del universo no se puede separar de lo que piensa sobre sí mismo. El hombre y el universo no son dos totalidades separadas. El hombre guarda una estricta relación con el universo, porque su naturaleza en gran parte está constituida por elementos del mismo, porque el universo es el gran teatro donde se desarrollan las actividades del hombre y por tanto es integrante de nuestros proyectos, en cuanto que se realizan en él, y porque además el mundo acogerá nuestro cuerpo al final de nuestro existir. De forma que lo que pensemos del universo influirá necesariamente en nosotros. Pues efectivamente la relación del hombre con el universo, ahí ya les quité la pantalla, ¿verdad o no? La voy a retirar. Ahí ya está retirada. Ahora sí. Bien, pues efectivamente la relación del hombre con el universo es vamos a decirlo así, es entrañable, ¿no? O mejor dicho, es carnal, ¿no? Entrañable, en todo caso, sería un adjetivo más adecuado para la relación con Dios, es entrañable, ¿no? Dios nos saca, es así, al menos es como lo expresa el Génesis. Dios crea el universo de la nada, pero al hombre lo saca del barro y le sopla su espíritu, ¿no? Saca su espíritu de sus entrañas, le da como lo pare, bueno, lo da a luz, ¿no? Le da su propio espíritu. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Decíamos que hay una exageración del método analítico, pero de fondo lo que nos encontramos es con la crisis de la modernidad, que es una crisis también, es una crisis antropológica y es una crisis de la relación del hombre con el mundo, con el universo. Hay una renuncia de fondo a la metafísica, y más que una renuncia de fondo, Polo le llama una simetría o una sustitución por la matemática. Las estructurales de la realidad, acto potencia, se sustituye por cantidad y posición. Por cantidad y posición. Y ese va siendo el lente que poco a poco se utiliza para comprender el universo, la cantidad y la posición. Lo cual es muy, muy pertinente para las intenciones modernas porque permite la intervención y la transformación de la realidad. Permite una reorganización del universo. Eso es lo que se empieza a dar se ha dado en los últimos siglos, una especie de reorganización del universo. Que de fondo tiene pues una actitud o una sustitución también del principio, de lo principial, del fundamento, por el resultado, o lo que Polo llama también el principio del resultado.
Dice Jaspers que en esta situación estamos entre dos infinitos, el universo y la partícula. Es decir, que tenemos una visión de la realidad que no conseguimos conciliar, ¿no? Y no es tanto porque tengamos una mala física o un mal conocimiento del universo, sino que nos faltan pues, pues posturas, explicaciones globales, ¿no? O dicho de otro modo, teorías. La situación es un poco complicada, porque entonces el mundo, como decíamos, se ha vuelto un tanto inhabitable, un tanto complejo, ¿no? Y no sabemos hoy por dónde empezar cuando el hombre cuando la racionalidad humana se pone en juego al humanizar la realidad, pues hoy por hoy no está claro cómo recuperar el humanismo. No sabemos cómo recuperar el humanismo, pero todavía más interesante aún, no sabemos si queremos recuperar el humanismo. O dicho de otro modo, no está oscurecida la noción de hombre, lo cual también tiene que ver con un cierto desfase biográfico o histórico, porque hoy hay un problema transgeneracional. Esa actitud moderna de empezar de nuevo se replica y se replica y se replica, y entonces al paso de unos siglos estamos desarticulados. No sabemos dónde poner pie, ¿no? Aquello del trilema del barón de Munchausen, pues al cruzar el río, ¿no? No saben, no hay dónde pisar, ¿no? Tiene que irse agarrando de los cabellos en todo caso, ¿no? Bien. Aquí lo que quería poner de manifiesto es que de fondo tenemos un problema con la libertad humana. Y una falta de conciliación primeramente, pero luego también en el fondo de distinción de lo que es la libertad y lo que es la necesidad, la realidad necesaria. Dice Polo que en ese esfuerzo del hombre de intervenir en la realidad, pues el éxito no está asegurado, no está asegurado. Y por eso es importante, esto lo desarrolla sobre la existencia cristiana, es importante referir la actividad técnica a las últimas cuestiones, a las cuestiones últimas. Claro, hoy me viene ahora a la mente ese texto, pues muy bien escrito, la verdad, del Papa Francisco, Laudato Si, ¿no? donde desarrolla una idea que hoy por hoy es poco conocida en el mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Que con frecuencia la técnica se considera como una actividad neutra, ¿no? La tecnología, como realidades neutras, pero el Papa desarrolla ahí que no existe tal cosa. No existe tal cosa como la neutralidad, ¿no? El hombre se juega el pellejo al elegir una alternativa sobre otra. Dicho sea de paso, hay un desarrollo muy bonito de Polo en Quién es el hombre sobre las alternativas. Pues el hombre se la va jugando ahora me viene a la cabeza también aquello de Sócrates, ¿no? De quién comete mayor injusticia, ¿no? Aquello del Gorgias, ¿no? Y si el asesino o la víctima, ¿no? ¿Quién sufre mayor injusticia? Y Polo, comentando eso, dice, es que esto que dice Sócrates tuvo que haber estado inspirado por el Espíritu Santo. O sea, no pudo haber sido de otro modo, ¿no? Porque lo que está diciendo es muy brutal. Pues
la tecnología, toda la realidad técnica o todo lo que el hombre hace, pues tiene su huella, ¿no? Y lo hace consciente o inconscientemente en una dirección o en otra. Y al elegir una alternativa, renuncia a otras y abre unas posibilidades y abandona otras que quedan inéditas. Pues estamos en el reto de referir la actividad técnica a cuestiones últimas, pero parte del problema es que las cuestiones últimas no comparecen, porque acudir a las cuestiones últimas es un acto de intensa libertad. Y ahí está la clave del asunto, ¿no? El Papa desarrolla como ya no sé si esto lo dice él o yo se me ocurrió, pero pues pienso, por ejemplo, en el coche, cuando se inventa el coche, pues se elige un camino, se elige una alternativa, y además un coche con unas condiciones muy concretas, y se renuncia o se deja a un lado o se pone en stand-by el transporte colectivo, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿y qué hubiese pasado si hubiésemos hecho una apuesta en lugar de por el modelo T, por el metro o digo, obviamente no todas las ciudades tienen condiciones para metro, pero ya se entiende, hemos tomado una decisión, una alternativa y eso ha organizado el mundo y nuestra vida en un sentido y no en otro, ¿no? De tal modo bueno, la situación es muy compleja porque está tan enredado una cosa con la otra, el coche porque todo lo que va haciendo el hombre es sistémico en ese sentido, ¿no? O sea, el hombre es un ser sistémico y todo lo que va haciendo es sistémico, de tal modo que si nos orientamos por el coche compacto, pues eso tiene que ver con las carreteras, con los parquímetros, con un montón de realidades que no prevemos al momento de tomar esa alternativa. Ya se entiende lo que estoy diciendo. Pues bien, aquí el asunto relevante está, y ya para irlos dejando conversar, el asunto relevante está o sea, me parece a mí fundamental la ampliación trascendental que propone Polo, ¿no? Porque permite descubrir al hombre como un ser que sobra a la especie y por lo tanto, claramente, lo cual no está claro previamente, claramente distinto al universo, ¿no? Claramente distinto en un ámbito trascendental. Es decir, que el hombre es distinto al animal y, y no es un mero ejemplar de la especie, ya decíamos, porque no se finaliza en ella, sino que sobra a la especie, ¿no? Es decir, que es persona. Tenemos aquí, estamos tocando ya la alternativa, porque es una alternativa, yo le llamo una alternativa trascendental, abusando un poco del término. Tenemos la alternativa trascendental de, de ser persona o de personalizar la realidad, de personalizar la realidad. Es la actividad a la que Polo llama hiperteleología. Una teleología, el descubrimiento de una finalidad que está más allá de la naturaleza. O como él la define, la describe, transformar la mayor cantidad posible de fines en medios. Transformar la mayor cantidad posible de fines en medios, hiperteleologizar la realidad. Es decir, como elevar la mirada, atravesar de sentido esa realidad, descubriéndole su carácter donal, lo cual exige haber abandonado el límite. Hoy estamos ante el reto
de conseguir en acto abandonar el límite, ¿no? Es decir, no solo entender lo que es el límite mental y su abandono, sino mantenernos en el abandono. Decía que esto abre paso al descubrimiento de la realidad, al descubrimiento del carácter donal de la realidad o del universo. Es una comprensión hiperteleológica del universo, el descubrimiento de la realidad como don. En este sentido, hiperteleología sería aceptar simbólicamente, es decir, descubrir en el universo un símbolo, aceptar simbólicamente a Dios en el universo. Aceptar, descubrir, detectar su carácter trascendente, o dicho de otro modo, su condición donal. Descubrir que hay alguien más allá de el universo. O dicho de otro modo, que el universo me ha sido dado. Me ha sido dado. Pero esa aceptación simbólica, pues es fruto o exige una aceptación también personal. Hay una chica muy inteligente, Andrea Diego, que hizo una tesis que yo medio le dirigí sobre el significado del cuerpo, ¿no? Y ahorita está escribiendo un librito sobre eso. Pues, ¿cuál es el significado del cuerpo? Pues, el cuerpo tiene un significado donal, o dicho de otro modo, estamos ante el problema de aceptar el propio cuerpo. Hoy hay un gran conflicto con esto. Hay un problema de aceptación global, no solo de muchas realidades, sino del cuerpo mismo. No nos hacemos, por eso, claro, vivimos en un dualismo muy peculiar, porque nos sentimos como encarcelados, ¿no? O espiritualizamos el cuerpo y entonces lo olvidamos, lo dejamos atrás, ¿no? No sabemos cómo cuidar del mundo y antes que nada cómo cuidar de nuestro cuerpo. El cierto personalismo ha como promovido la idea de que somos nuestro cuerpo y en un sentido se entiende, pero en otro es muy conflictivo. El hombre acepta simbólicamente el universo porque ha aceptado íntimamente coexistir. Es decir, aquello que como Polo describe la noción de persona, ¿no? Ser relación en el orden del origen. Ratzinger dice que Dios es la libertad que crea libertades. Esa es la libertad que crea libertades. Pues desde la lógica de Polo se queda muy claro que es una libertad que crea libertades coexistiendo con esas libertades, es decir, acompañándolas, ¿no? Acompañándolas. Por eso nosotros somos don en una modalidad muy peculiar, porque somos don, no somos un don dado, sino que el don que somos es actividad, es dar dado, ¿no? Somos dar, somos libertad, pero originada, es decir, con un origen. Hoy no sabemos cómo coexistir con el universo porque está oscurecido el ser personal, en definitiva, ¿no? Porque no caemos, no somos, el ser personal se desactiva, vamos a llamarle así, o está oscurecido quiénes somos. No, cuando nos relacionamos con la realidad, nos relacionamos anónimamente, impersonalmente, masificadamente, y no ponemos nuestra firma, no firmamos. No nos la jugamos
en el asunto. Decíamos que el hombre es un resolvedor de problemas, pero en tanto que resolvedor de problemas, él es un problema para sí mismo. De hecho, ese es el problema de problemas, el problema existencial, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Pues eh, esas coordenadas, como ese problema está oscurecido, también nuestra relación con el universo es, es despersonalizada, no solo deshumanizada, no solo el mundo se ha vuelto un sitio inhabitable, sino mostrenco, es decir, no encontramos rostros, no vemos a nadie detrás de esos. A mí me gusta decir, a lo mejor alguno ya me habrá escuchado decirlo, es un poco romántico, pero me parece muy verdadero, que lo más simbólico de la realidad física es, es, es el anillo, ¿no? Y más aún si el anillo eh, tiene una piedra, ¿no? Porque simboliza, o sea, está súper firmado. Es un objeto que está súper firmado. Y está súper firmado porque simboliza la entrega de un futuro sin desfuturizar, es decir, la entrega de la libertad. Una libertad con nombre y apellido. Es un objeto con el cual es muy fácil abandonar el límite, ¿no? Porque es muy simbólico. Lo que nos hace falta en el mundo es, es llenarlo de simbolismo. Es decir, que el mundo sea muy personal, que nos remita a otros, que nos remita positivamente a otros, ¿no? Eh, que, esté, que esté muy personalizado. Y pues eso es un reto, ¿no? Porque implica el juego de la intimidad en la realización de la obra, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿qué es arte? Pues caben distintas coordenadas, pero hay una que es muy bella, es un poco romántica, insisto, pero no deja de ser bella. Es más, es muy, muy bella, y por eso es una obra de arte, es, es la que es donal, es decir, la que está firmada, ¿no? Aquel pequeño dibujo del niño, del niño de 4 o 5 años, que se lo regala a su madre, ¿no? Ahora me pasó que Mateo llegó con su primera artesanía, ¿no? Y llegó a regalármela, pues claro que me derretí, ¿no? Es mi bebé de 2 años, nuestro bebé. Pues, es decir, que es obra de arte porque está firmada, está personalizada, tiene un valor donal o trascendente, o llamémoslo como queramos, ¿no? Eh, Ahora, dicho esto, decía, para concluir, que hoy no sabemos coexistir con el universo porque confundimos la libertad con el fundamento. Y quiero terminar este aperitivo con un texto de Polo, pero antes, eh, pues, un poco abrir el horizonte de hacia dónde puede ir la conversación. Ya una vez asentado más o menos eh, el asunto en un ámbito metafísico, eh, creo que podemos abordar cuestiones más propias del cuidado del mundo en sí. Por ejemplo, la distinción entre la actividad de humanizar y la de personalizar el mundo, o las patologías del cuerpo que hoy tanto en las que vivimos tan inmersos, ¿no? Y también las patologías de la acción humana y aquello de los daños colaterales, ¿no? El cientificismo, la más o menos generalizada decepción de la técnica que convive con un fanatismo sobre la tecnología, ¿no? O el afán de armonía y equilibrio cósmico propio de Oriente, ¿no? Que ya en alguna otra tertulia salió, el problema de la innovación,
la solidaridad histórica en la que nos encontramos, un como cierto desarraigo, o la pérdida de la transgeneracionalidad, el aburrimiento y el terror. Ahora me acuerdo de Heidegger, ¿no? Y aquello del hombre como pastor del ser. Pues, claro, si el ser es el tiempo, siendo un poco reductivo, si el ser es el tiempo, pues entonces no nos queda más que el aburrimiento, ¿no? Y cierta coordenada de terror. O la hipersexualidad, ¿no? Que tiene que ver mucho también con el cuidado del mundo. O incluso un tema muy bonito que es la intervención de la mujer en este cuidado del mundo y el papel de la belleza. Bien, termino compartiéndoles ese textito de les voy a leer rápidamente y me van a disculpar, pero otra vez no lo tengo abierto porque para poner los auriculares tuve que cerrar unas pantallas, pero lo abrimos rápidamente. El curso de Teoría del Conocimiento, el volumen 4, el tomo 2, cuando estaba publicado en 2 tomos, no sé ahora cómo salió publicado. Yo creo que también habrá tenido que salir en 2 tomos porque es muy largo. Es más, no sé si ya salió publicado. Pero al final de ese librito, de ese curso de teoría del conocimiento, es muy brutal. El libro es muy brutal, pero el final es como, es un poco, pues es como no sé si profético, pero Polo está hablando de la historia de la ontología y luego va a explicar qué tiene que ver todo eso, todo lo que ha explicado sobre el universo, qué tiene que ver con el abandono del límite. Entonces voy a leer, es denso, no hace falta una comprensión profunda de todo el texto, sino de un asunto que voy a destacar. El abandono del límite. Ahora bien, por importante que sea, esto es lo último del libro. Ahora bien, por importante que sea el imperio del fundamento, ¿no? Polo había hablado antes de que vivimos en un imperio en una ontología del equilibrio. Y el asunto es muy interesante, da para mucho, pero también habla de la relevancia del fundamento, ¿no? Una ontología del fundamento que se identifica más con el radical clásico, ¿no? Con el mundo, los descubrimientos del mundo griego. Ahora bien, por importante que sea el imperio del fundamento, por mucho que quererse salir de él sea frivolidad, en la modernidad hay una pretensión de renunciar al fundamento, ¿no? Aquello que decía del trilema del barón de Munchausen. Por mucho que quererse salir de él sea frivolidad, para la entera historia de la ontología, vale la noción de límite. Al proponer la noción de límite, parece que también se asume la función de Barthes, de profeta, hasta ahora oculto, es el peras de la fase parmínida de la historia de la ontología, es decir, la teleología, sino que está en cualquiera de ellas, tanto en la ontogenética, tanto en la ontogénica como oratoria. Antes ha desarrollado qué significa. No es
abrir o anunciar un desocultamiento referible al fundamento y por lo tanto una nueva fase de la ontología, ¿qué es lo que está diciendo Polo aquí? Está diciendo, ¿qué es lo que viene? Dada la historia de la ontología o la historia del ser, y dado que estamos en una situación crítica, ¿qué es lo que está por venir, no? En fin, resulta un poco fuerte ponerse a la altura de la requisitoria que a los poetas dirige Heidegger. Pero teniendo en cuenta que lo importante no es qué piense uno u otro, sino pura y llanamente que esto se puede pensar, ¿de qué se trata? ¿De una futurología más? Y entonces él dirá, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Uno, y solo voy a leer el uno. Si a lo largo de todo el trayecto ontológico está rigiendo un límite, está rigiendo algún fundamento, pero también un límite, y ese límite no es solo la terminalidad, envolviendo un límite tácito en todas las formulaciones, el futuro ontológico estriba en salir. El futuro ontológico. El futuro ontológico es el abandono del límite. Ese es el futuro. Con ello se quebrantarán viejos imperios y la libertad coexistirá con el fundar. Entonces, aquí lo que está haciendo es plantear el reto, ¿no? En la medida en que se consigue abandonar el límite y con ello, por ejemplo, con ello descubrir el ser personal, se quebrantarán viejos imperios y la libertad coexistirá con el fundar. Es decir, en lugar de estar en una relación de pugna o de conflicto, coexistirá con el fundar, con el universo. Pues muy bien, eso sería todo, Will. No sé qué quisiéramos comentar Muy por bien, dónde va. Beto. Muchos Muchas caminos. gracias. Muchas gracias por tu presentación y estas ideas que nos has planteado. Creo que hay bastante de dónde preguntar. Yo quisiera, por supuesto, está abierta la tertulia, al que quiera participar, abre su micrófono. Yo quisiera que Perdón, Will, si me empezaras. permites, todo el que pueda abrir su pantalla sería fantástico. Yo entiendo que no todo el mundo puede, pero eso da más carácter de tertulia y me encanta que nos podamos ver todos, ¿no? Perdón. Muy bien, y aprovecho para anunciar que está siendo grabada para después publicar este video. Si Cuiden alguien todo lo tiene que digo. algún inconveniente de sus derechos de imagen, me lo hace saber a través de correo electrónico, por favor. Beto, mira, estamos en un mundo de actitudes bastante, entre comillas, ecologistas. Es decir, pareciera que hay mucho interés por cuidar el mundo. A mí me parece que sí hay un interés que carece de sentido, de un sentido último, y casi que el interés de cuidar el mundo termina ahí, en el mismo mundo. Es decir, no tiene una trascendencia. El acto inicia en el hombre y termina en el mundo, y de repente puede ir el acto un poco a más, y es el cuidado del mundo para mi beneficio. Es decir, me parece que en muchas de esas actitudes hay carencia de sentido. Y creería que la respuesta a ese problema, que es la que tú nos vas a dar, está en qué significa transformar el cosmos en mundo. Mucha gente cuida el mundo, muchos cuidamos el cosmos, pero no hay un sentido de mundo. Entonces quisiera que pudieras profundizar en qué significa transformar el cosmos en mundo. ¿Cuál es el sentido que hay detrás de esa afirmación que hiciste? Lo voy a poner en los términos que he hablado todo este tiempo, de la tarea del hombre, de la tarea de la persona humana, de ese cosmos que le ha sido dado, porque le ha sido dado como cosmos. Su tarea es transformarlo en mundo.
Sí, esto, a ver, el universo es una cosa muy gorda, ¿no? Muy, muy gorda. Y tan gorda que da para mucho. Es decir, que si uno se lanza a conocer el universo, pues no se diga desde el ámbito científico, pero también metafísico, da para mucho. Es decir, que uno se entretiene bastante bien, ¿no? Eso tiene que ver con aquello que desarrolla Heidegger y Polo también, aquello del interés, ¿no? Interesarse por lo interesante, ¿no? El universo resulta interesante, es muy interesante, uno se puede entretener ahí muchísimo, ¿no? Empezando por el propio cuerpo, por ejemplo. Eh, Ahora bien, hoy yo creo que hay una, un desfogue en el universo o en la realidad cósmica eh, porque por una cierta falta de sentido, ¿no? Es decir, por poner el sentido en el universo, ¿no? Y eso, pues es literal el oscurecimiento de la distinción real, acto de ser esencia en el hombre, ¿no? Es decir, me confundo, creo que soy la esencia y entonces me aboco a ella. La modalidad más poderosa de abocarse a ella, me parece, es la amistad. Es decir, cuando alguien se dedica a los demás en coordenadas de amistad, ¿no? En hacer de un mundo más humano, dicho sea de paso, recordarán ese articulito, esa conferencia de Polo, hacia un mundo más humano, hacer un mundo más humano, pues en definitiva implica amistad. Eso es lo que implica la amistad, ¿no? Es como la cumbre del humanismo. Pero no es solo eso, es, es un asunto muy rico, ¿no? Tiene que ver con el perfeccionamiento, ¿sí? Y el perfeccionamiento tiene una referencia, que es el propio hombre. Entonces, yo cuando perfecciono el mundo, lo perfecciono para mí. No para mí en un sentido, vamos a llamarle así, moderno, es decir, subjetivo o en orden al yo, sino para mí en tanto que confundido con la especie, es decir, humano, para el humano, ¿no? Cuando yo hago algo más humano, es decir, que lo perfecciono para que el hombre lo habite. Hoy de esto caben montones de ejemplos porque el mundo está tan deshumanizado que prácticamente cualquier cosa que me pregunten puede servir de ejemplo. Por ejemplo, las casas, las casas, ¿no? Hoy las casas están muy, muy deshumanizadas. Por ejemplo, esto es una pregunta que no se están haciendo los arquitectos. Cuando construyen una casa, pues no abandonan el límite, obviamente, y entonces hacen unas casitas muy limitadas, ¿no? Es decir, muy faltas de vida. Una casa humanizada es una casa llena de vida, ¿no? Y parte del llena de vida es que haya posibilidades de crecimiento, porque la vida es creciente. Entonces, cuando se hace la famosa casita de papá y mamá, hijo e hija, ¿no? La familia pequeña vive mejor, pues entonces aquella termina siendo una casa inhumana, porque resulta que la abuela se viene a vivir a la casa y entonces la vida se vuelve insufrible, ¿no? Porque la abuela se vino a vivir a casa. O porque llegó un tercer hijo y entonces la vida se complica. No está humanizada la vivienda, ¿no? Pero no está humanizado hoy prácticamente todo, ¿no? El transporte público, la vestimenta, el vestido, el alimento tampoco está humanizado, ¿no? O sea, uno está organizado de tal modo que ahora sí que aquello de la familia pequeña vive mejor, aplica para todo, ¿no? Eh, bueno, no sé si con esto me explico. El hombre, al intervenir en la realidad, la perfecciona. ¿Y la perfecciona? ¿Qué es perfeccionar la realidad o humanizarla? Eh, Ponerla
disponerla para que el hombre la habite. Y que para esto se llama cultura. Y caben muchos caminos posibles. Hay muchos modos de abrir estos, de humanizar, ¿no? No hay uno solo. Parte del problema contemporáneo hoy, ¿por qué no queremos humanizar? Porque tenemos una noción de hombre muy reducida que nos hace pensar que humanizar es un solo camino. O sea, solo se puede humanizar así. Es decir, que hemos fijado el humanismo o la humanidad, lo hemos hecho cosa, y entonces no es real. Y claro, nadie quiere que lo encorseten ni que lo pongan en un casillero, ¿no? O sea, si humanizar es familia, para seguir con el ejemplo de la familia, de 8 hijos, no cuentes conmigo, diría alguno, ¿no? Porque eso está prefijado, ¿no? A mí me gusta comentar que tan inhumano es plantearse una familia de 2 hijos como de 8, ¿no? Es como si no tuviese vida la familia, ¿no? Es como si la mujer o el marido fuesen cosa y los hijos también, ¿no? Y se organizan, se proyectan y se construyen, ¿no? Bien, pues en eso consiste transformar el cosmos en mundo, hacer de la selva ciudad, pero hoy la ciudad es muy poco habitable, ¿no? Eso es parte del problema, ¿no? Y esto tiene que ver, entre otras cosas, pero a mí me gusta señalarlo porque traigo ahí como la fijación, con el gigantismo, es decir, con el afán. El gigantismo tiene mucho que ver con el principio del resultado, ¿eh? Hoy todas las empresas, por ejemplo, la lógica del startup es muy interesante, ¿no? Eso de crecer como fuego, ¿no? Pues creces como fuego y te hundes como fuego, ¿no? Te apagas como fuego. Lo cual genera mucha desarticulación en la vida. Si uno se embarca en una startup, pues es muy peligroso, es vertiginoso, así como es como tirarse del bungee, ¿no? Una actividad que hoy por hoy nos gusta mucho, el vértigo, ¿no? Pues el startup es como vértigo, genera muchos daños colaterales. No niego que tenga su virtud, ¿eh? Con esto no quiero satanizar el startup, sino mostrar que es problemático. Bien, pues insisto, se podrían dar muchos ejemplos, pero humanizar tiene que ver con organizar. Y organizar en coordenadas de vida, es decir, abrir paso a la vida, ¿no? Muy bien, Gustavo, qué alegría verte por ahí. Muy bien. Si me dan la palabra, quisiera añadir algo. Sí. Muy interesante lo que has dicho, Alberto, y tiene mucho que ver con tu tesis doctoral, que me la leí y la recomiendo. Quería añadir aquí una cosa en todo lo que has dicho del cuidado del mundo. Hay dos cosas que me parece que son muy importantes. Una es la noción de bien y la otra es la noción de libertad en lo esencial. Mejor dicho, cómo se da la libertad en la esencia del hombre, en el existir humano. Sabemos que la libertad llega a la esencia del hombre a través de las virtudes. De modo que para poder, digámoslo así, humanizar ese mundo, es muy importante crecer en virtudes. Pero también es muy importante tener claro qué es el bien, la noción de bien, lo otro que el ser, aquello que se puede añadir al ser en su esencia. ¿Para qué? Para mejorarlo, para perfeccionarlo. De tal manera que la voluntad en el fondo es querer más bien, siempre querer más. Entonces, una cosa que a uno le puede servir como de punto de referencia para, digámoslo así, evitar los efectos perversos en el actuar humano, es preguntarse si lo que yo estoy haciendo impide bienes mayores. Y me parece que eso sería como una manera de que la gente, las personas, la cultura, reoriente siempre su actividad hacia querer más bien y rectificar en todo momento cuando hay equivocaciones, ¿no?
Bueno, ese era básicamente lo que quería plantear. Muy bueno, Gustavo, muchas gracias. De hecho, ojalá sea este el tono de la conversación, que sea que cada uno vaya enriqueciendo, porque mi rol fue hacer un aperitivo, pero luego no me gustaría que fuese de preguntas y respuestas, ¿no? Creo que lo que dice Gustavo enriquece mucho, porque además quedó medio omitido en mi respuesta, en mi comentario, que el asunto de la virtud y la ética en el fondo, ¿no? La libertad en el ámbito de la esencia, dicho rápidamente, es la ética. Y la ética efectivamente requiere una referencia hacia el bien, ¿no? Polo habla refiriéndose al asunto del universo y refiriéndose a su vez al Génesis, aquello de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y el árbol de la vida, ¿no? Entonces, hay que, el reto, yo le llamo a la ciencia, él habla de la ciencia del bien y solo del bien. Y usa, me encanta la expresión, bueno, es una expresión del texto bíblico, y solo del bien. Es decir, que el solo, los que me conocen saben que para mí el adverbio solo es muy interesante, porque es de algún modo como una antítesis de la demás, ¿no? Pero dice, y solo del bien. En este caso, solo no implica exclusión, sino pureza. No implica exclusión, sino pureza. Solo implicaría como una exclusión, ¿no? Pero en este caso es, y solo del bien, es decir, que busquemos es la acción de lo mejor, ¿no? Y en este sentido, lo mejor, siguiendo la tradición clásica, tiene mucho que ver con lo prudencial. Es prudencial, ¿no? La transformación del universo en cosmos, perdón, del cosmos en mundo, pero también, pero añadida la prudencia, a la luz del ser personal, pues está la llamada o el don, ¿no? Es decir, la invitación íntima, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, yo, Beto. Venga. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias. La verdad que ha estado muy, muy interesante. Siempre nos ayudas a pensar. En un momento de todo lo que has dicho, me tengo en alguna idea y propongo algo, ¿no? A ver qué les parece al resto. En un momento Beto nos comentaba que hay como una especie de oscurecimiento de la noción de hombre, ¿no? Decía Beto. Me encanta ese modo de decirlo, ¿no? Y que eso de alguna manera impide el transformar los fines o digamos los fines en medios, ¿no? O hiperteleologizar, digamos, toda la realidad. Y entonces vuelvo a un tema que quise dejar sentado un poquito la semana pasada, pero que pienso que no lo hice del todo bien, que es el hecho de que en el fondo entonces el gran problema humano, el gran problema de la crisis, de la complejidad a la que hace referencia Beto en su posición al comienzo, es la de la falta de aceptación, de una aceptación del propio límite trascendental del ser humano, digamos. Ah, qué bonito lo dijiste. Digamos, aceptar el propio límite, porque por otro lado está también el intento mío de integrar tu cita que trajiste a la tertulia que me tocó a mí sobre ese rechazo de Polo de la noción de totalidad, ¿no es cierto? Porque yo pienso que sí, como veíamos y vos comentabas la vez pasada, eso inapropiado de la noción de totalidad es una crítica a Hegel, sin duda, ¿no? En el texto aparece ahí en esas antropologías insuficientes, ¿no? Pero yo creo que también está la cuestión, y creo que esa es la salida para aceptar el límite, para aceptar
el límite propio, que es la de entender varios otros sentidos de totalidad, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿no? Aunque no lo ponga en el ámbito teológico, pero pensemos por esta cosa, ¿no? Cuando se dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces esa expresión, ahí en ese caso implica como una noción de todo que no es cerrada, digamos, ¿no? Que no es cerrada, que acepta el límite, digamos, ¿no? Y que es compatible con el crecimiento, que era también un poquito la cuestión de si a nivel trascendental se puede crecer, ¿no? La discusión de la otra vez, ¿no? Y es más, que de algún modo lo exige. Exige el aceptar la limitación, ¿no? Y yo creo que el aceptar la limitación es de alguna manera aceptar el ser relación en el orden del origen. Y por eso creo que la paternidad humana, se presenta como un auxilio a la aceptación trascendental. Es decir, a la aceptación de la propia filiación, ¿no? Y que eso despejaría de alguna manera o daría posibilidades para que la transformación en mundo del cosmos sea más humana. Porque, como también dice Polo, el hecho de que no entender bien, no formular bien la pregunta, da como resultado respuestas incorrectas o desajustadas, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Cuando no acepto bien mi límite trascendental, pues entonces hago del mundo un mundo deshumanizado, no porque tenga la intención de deshumanizar el mundo, sino porque he puesto mal el objetivo, digamos. He visto un futuro que no es el que hay que ver, digamos, ¿no? Por decirlo así. Bueno, no sé, son algunas ideas, abro ahí a su consideración. ¿Alguno quisiera hacer un comentario sobre eso? Es muy poderoso lo que acaba de decir Juan, como se habrán dado cuenta. Yo creo que la actividad de aceptar es una actividad trascendental. Es decir, que implica o exige detectar el límite en condiciones de abandonarlo. La actividad de aceptar, quien acepta ya ha abandonado el límite, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdísimo con lo que dice Juan, ¿no? Pero es una actividad que como la explica Polo, es activa, es decir, que no implica, y voy a hacer referencia aquí, espero que no venga a jalarme los pies por la noche, Eugenio Trías. Sí, claro. Hay un libro muy interesante, ya no me acuerdo cómo se llama, que es su autobiografía. Y pues obviamente habla de Polo, porque Polo es su maestro. Y es muy interesante cómo Eugenio Trías estuvo en la Universidad de Navarra un año, y luego creo que volvió a Madrid y etcétera, ¿no? Tuvo su propio itinerario. Pero es muy interesante cómo él desarrolla una filosofía del límite. Y entonces su modo de comprender al hombre es como un ser fronterizo. Y desarrolla el tipo con mucho destreza, habilidad, bordado, el asunto del límite. Incluso llega a proponer que el límite no hay que abandonarlo. Esa es justo su propuesta de fondo, ¿no? Es muy brutal lo que dice, porque sabiendo lo que está diciendo, pues es muy fuerte, ¿no? Sí, él dice que eso es como un desaferramiento de uno mismo, ¿no? Un acto como brutal, ¿no? Y más bien lo que propone es el hombre fronterizo, es decir, el hombre que se instala en el límite, que se acomoda ahí, que monta su casa y entonces
yo lo que quisiera añadir a esto es que la actividad de aceptar es una actividad y por lo tanto ya implica, es trascendente. Es decir, pero efectivamente, como dice Polo, no hay que tirar la escalera, efectivamente exige haber detectado el límite, es decir, el conocimiento de uno mismo para poder aceptarlo. Y entonces, en el fondo es la aceptación de nuestra condición criatural, ¿no? Porque hay algo divino en nosotros que nos puede invitar a repudiar nuestra condición criatural, porque justo hay algo de divino, somos seres espirituales, ¿no? Pero eso que hay de divino en nosotros es la aceptación. Y luego lo dijiste muy bonito porque hablaste de un auxilio, ¿no? La paternidad. Me encanta, es decir, yo lo describiría como un don, un regalo, ¿no? Un auxilio, un don es un regalo, ¿no? Y además es un regalo superactivo. A mi modo de ver, ese tipo de regalos son regalos en la intimidad, o dicho de otro modo, por aquello que dice Polo, ¿no? Una vez que se es padre, nunca se deja de serlo, ¿no? Sí. Es como un auxilio, no en el ámbito del disponer, sino como del ser, además del disponer, porque siempre el ser y el disponer van de la mano, pero, y vaya que está en el ámbito del disponer, porque cuando uno tiene un hijo hay que remangarse y ponerse a trabajar. Pero no solo eso, sino que hay como renovación interior, ¿no? Un como reconocimiento de uno mismo, una reformulación existencial. Bien. Creo que Ana María quería comentar algo. Sí, estaba pensando en esto de hacer habitable el mundo, acogiendo, aceptando la realidad. No hemos hablado, hasta ahora hay distintos tipos de coexistencia. Estamos hablando de la coexistencia con el cosmos, bueno, también haciendo referencia a Dios. Recién Juan hizo referencia a ese ser personal, el Hijo, que viene dado como un regalo, porque me parece que es importante que en ese hacer el mundo, hacer del cosmos mundo, la coexistencia con el otro ser personal, además es otro ser real, el ser personal es una gran realidad. Digo, como no hemos hablado de esto, me quedé con ganas, Alberto. Sí, a ver, lo que entendí de tu comentario es que quieres poner la atención en la intersubjetividad o en las relaciones interpersonales, ¿no? Sí. Me parece que es fundamental, por supuesto, claro, pero como no se dijo, quiero decirlo. Qué bueno que lo dices. Mira, está en la línea de lo que dice, bien entendido, está en la línea de lo que dice Gustavo, que es la virtud. Y claro. más aún, entendido más globalmente, la ética, ¿no? La ética, pero luego hay algo más. Tú que eres buena amiga de Blanca Castilla, hay algo más que tiene que ver con el juego del discernimiento de espíritus, ¿no? Vamos a llamarle así, o el juego de las intimidades, ¿no? A ustedes, los que me conocen, saben que me gusta mucho hablar de juego, ¿no? Y de hecho, dicho sea de paso, justo al asunto que comentas, en el librito que publiqué hace poco sobre el ser y el don, ahí desarrollo una teoría de la intersubjetividad, o mejor dicho, de la interpersonalidad, ¿no? De las relaciones interpersonales, ¿no? Siguiendo la narrativa de la teoría de juegos. Y yo creo que ahí hay un reto de me parece que es lo que Polo en algún momento llama el camino de vuelta, ¿no? Como diciendo, yo he hecho el camino de ida, pero hace falta un camino de vuelta, es decir, hace falta, a la luz de la antropología trascendental, volver a pensar la metafísica, lo cual es muy conflictivo, a mí me genera mucho conflicto porque él dice que es una ampliación, ¿no? Su propuesta. Pero luego si uno, creo yo, a lo mejor lo entiendo mal, pero si uno entiende bien su propuesta, pues sitúa la antropología trascendental
si bien es una filosofía primera y el hombre un ser segundo, pues su dignidad es superior a la del universo, obviamente. Claro. Quien ha entendido bien la antropología trascendental, pues sabe que la antropología trascendental es filosofía primera, como la metafísica, pero al mismo tiempo es un saber superior. Y por lo tanto, habría que repensar la metafísica a la luz de ese saber superior, ¿no? A mí me parece que el itinerario, esa es la lógica del don, ¿no? Y que tiene que ver con, entre otras cosas, hay que repensar la ética. La ética y la ética con unas coordenadas personales, ¿no? Es decir, introducir como el orden del amor en las relaciones sociales. ¿Y eso cómo se hace, no? Porque a mí me parece interesantísimo esto que decís, y el vuelco que ha dado la ética hacia la ética de la primera persona, hay que elevarla todavía de nivel, aún más. Me parece que es un reto fantástico esto que estás diciendo ahora. Mira, ¿sí? Yo creo que tiene incluyendo que ver, el amor, ¿sí? Hay que introducir el amor, hay que conseguir, sí, no solo introducirlo, sino como un descubrir. Un descubrir. Eso es. O sea, cuando uno, mira, los sociólogos del don desarrollan cosas muy interesantes para explicar que la donalidad está en la realidad misma, ¿no? Lo que pasa es que exige como un afinamiento de la mirada muy especial, ¿no? Por ejemplo, Polo pone un ejemplo, pero la verdad es que hay mucho, que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice Adam Smith, dice que, y además como es Polo, ¿no? Que lo dice como él quiere, ¿no? Entonces, Adam Smith dice que cuando el hombre tiene un superávit, una utilidad, un sobrante, palabra muy importante para Polo, cuando el hombre tiene un sobrante, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo intercambia. Y así surge la economía. Lo intercambia para hacerse de otros bienes y entonces mejorar su situación, etc. Y entonces Polo dice, pero no. Eso es una alternativa, pero el hombre tiene mucha. También puede hacer una fiesta. Si tiene un superávit, puede intercambiarlo. Pero también puede montarse un pachangón, ¿no? y gastarse todo lo que tenía de superávit. El tema de la fiesta es un tema muy rico porque a mí me gusta mucho porque cuando decimos, oye, ¿cómo hacemos no solo de este mundo un mundo más humano, sino un mundo personal o un mundo donal? A mí me parece que el camino va por la fiesta. Hay que hacer del mundo, hay que hacer un mundo festivo, ¿no? Y dicen, yo no caigo del todo en ese perfil, pero dicen que los mexicanos saben mucho de fiesta. ¿Cómo que no caes en ese perfil? Pues yo creo que a esto es verdad que hay culturas más festivas que otras. Hay que abrir paso a culturas, es decir, a organizaciones de la vida más festivas. Y lo festivo tiene que ver con regalar, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que regalaste algo, pero hacía un regalo, literal, envueltito y todo, a alguien sin ningún motivo? Pues eso es bellísimo, ¿no? Hace del mundo un mundo súper bello, ¿no? Que de pronto me llegue un regalo, ¿no? El regalo lo que hace es personalizar, es decir, vincula las cosas con las personas. A mi modo de ver, siguiendo esa lógica del cosmos, mundo, regalo. Cosmos, mundo, regalo, ¿no? La pérdida de la transgeneracionalidad
tiene que ver con la pérdida del regalo. Y, por ejemplo, la herencia. Que hoy no aspiremos a heredar a nuestros hijos, pues indica que nos vamos a ir sin haber dejado un regalo, ¿no? Y qué bonito es que te dejen un regalo, ¿no? Una buena herencia, ¿no? Pero ya se sabe que no es solo esto, ¿no? Sino que es mucho más, ¿no? Sí, sí. A ver, Gustavo, sí, gracias. Gracias, Alberto. No, yo Gracias. quisiera añadir una cosa ahí en relación con la ética, ¿no? Que me parece que es un tema fundamental en este momento. Y la ética hay que recuperarla. Polo dice que en el momento histórico actual la ética se ha desvirtuado. Y para recuperar la ética, eso lo plantea Polo, recomiendo el libro Ética hacia una versión moderna de los temas clásicos, que es muy bueno. Y entonces, la ética es algo intrínseco al hombre. Es decir, no hay nada en el hombre que esté al margen de la ética. Por tanto, desde ahí es importante redescubrir la ética, porque hoy día hay visiones de la ética, digamos, recortadas. Hay unas visiones de la ética, digamos, una ética de normas o una ética de normas y virtudes, pero se deja de lado algún aspecto. Entonces me parece que hay que integrar la ética de normas, la ética de virtudes y la ética de bienes, desde la ética como algo intrínseco al hombre. Eso es lo que quería como plantear. Fíjate que la comprensión que hace Polo de ética, o sea, las coordenadas que le da la ética, pues quedan. El título es muy adecuado. La otra vez hablaba con Héctor Velázquez, que ahora está en Chile, pero estaba en México y a él le tocó escuchar ese curso de Polo y editarlo, como siempre, ¿no? Y luego ponerle nombre, porque ese curso se editó primero en la Universidad Panamericana, en México. Y entonces me contaba que él le puso el nombre. Esas típicas anécdotas que van surgiendo ahí, ¿no? Poco a poco. Él le puso el nombre, ¿no? Pero ahora que con el comentario que hacías, pensaba yo que qué bien le pensó el nombre. Bueno, obviamente está desarrollado en el libro, pero cómo Polo plantea una ética comprensible para el hombre moderno. No es una ética rigurosamente clásica, sino que es una ética de bienes, de normas y de virtudes. Lo cual abre paso a una ética moderna, típica, contemporánea, de hedonista, una ética, como bien decías, normativista, o como estoica, ¿no? Si se fragmenta ese trinomio de la acción humana, ¿no? Hay un chico que a lo mejor anda por ahí, ha estado en otras tertulias, Rodrigo Mundaca, que un boliviano que quiere hacer una tesis de Polo en teoría de la acción, cosa que es muy importante, ¿no? Es muy importante que se haga esa investigación porque tiene que ver con lo que dice también Ana María. O sea, cómo actuar en relación al otro. Bueno, tú bien dijiste, toda acción humana es ética, ¿no? Ya de entrada, vámonos. Pero ¿cómo considero al otro en mi acción? Y el asunto del feedback es súper clave. Es decir, no hay, lo mejor de la acción, lo más ético es estar dispuesto a rectificar. Claro, para eso, como bien decías tú, se requiere una noción de bien. Si no se tiene una noción de bien, no se sabe en orden a qué rectificar, ¿no? Pero creo que hay que aceptar el fracaso, ¿no? Hay que aceptar que no actuamos perfecto. En ese sentido, sí hay que abandonar la noción de totalidad, ¿no? Porque quien busca
la acción perfecta lo que hace es oscurecer el ser personal de la humanidad. ¿No les parece también que quizás otra alternativa para enfocar la ética sea el trascendental de la belleza? También yo pienso que por ahí puede ir la cosa, ¿no? No sé, no lo tengo nada pensado, ¿no? Ahora mismo se me ocurre que puede ser una buena alternativa, ¿no? O sea, una actuación bella, ¿no? Que por ahí Juan Fer sostiene que es como la unión del verum y del bonum, ¿no? O sea, y del unum en el acto. A mí me parece también acciones bellas, porque también de algún modo se acopla al ideal del héroe épico, ¿no? Al hablar de la esperanza, ¿no es cierto? Las acciones de los héroes se muestran a los niños para que inspiren a actuar bellamente, ¿no? Hay mímesis ahí también, ese es otro aspecto también que me parece interesante percatar, ¿no? La moral de la belleza, ¿no? Me parece que también ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? A mí me gusta, Juan. Sí, dime. No digo, no tengo mucho más que decir. Tengo ahí como esta intuición ahora, escuchándolos hablar. Ana María, tú. Sí. No, me está viniendo a la presencia cuando fueron los momentos más duros del confinamiento, de la cuarentena, haber visto en España, acá también se hizo un poquito en Argentina, pero en España, cuando surge esto de salir a los balcones y dar de una manera bella, la cantante de ópera, el que sabía tocar un instrumento muy bien, cantar, y se hizo fiesta, vamos a decir así, de balcón a balcón, y era un dar, y era una acción, era lo que se podía hacer, pero fue la demás de ese momento, me parece, y fue dándolo bello y regalándolo. Bueno, es una imagen, es un símbolo, pero me estaba viniendo como a la mente por lo que dijo Juan, por lo de la belleza. Y me parece que en relación con el bien, bueno, por supuesto que son trascendentales la belleza, el bien, la verdad, pero me parece, por lo que decíamos del amor, que lo más bello que se presenta es el amor. Entonces ahora estoy pensando, no sé, el cantar de los cantares, cómo te lo muestra. Y me parece que hay que mostrar mucho al mundo la belleza del amor. Estoy uniendo lo que decías vos, Juan, con lo que estaba diciendo Alberto. Bueno, nada, esto es maravilloso. Pero bueno, me parece que Polo da mucho para que humanicemos el mundo. Los que hemos captado algo de esto, algo, un poquito, cada uno lo que puede y cada uno tiene su además. Esta es la gracia, ¿no? Porque el que tiene Juan, lo que tiene Juan no tiene Alberto, lo que tiene Alberto no tiene... me parece un panorama fantástico. Tenemos que sacarle más a Polo. Muy bueno. Así es, así se siente uno cuando va cayendo en la cuenta de estas cosas, ¿no? Sí. A mí, yo estoy de acuerdo contigo en que no sé, no lo formulaste así, pero así lo diría yo. El trascendental belleza se vincula más bien, más que con el bien, con el amor. O Con el más que amor, con la sí. bondad, con el amar. Con el amar. Y a mí, esto que plantea Juan, a mí me gusta vincularlo. Yo tengo una tesis, ¿no? Que es que esa problemática con respecto al universo e interpersonal que vivimos, la superación o la solución de esa problemática, que dicho sea de paso, es una solución en coordenadas de esperanza, es decir, no es terminal. Pasa por un redescubrimiento de la mujer y con ella un redescubrimiento del varón, obviamente. Pero
la mujer tiene una disposición muy poderosa para humanizar. De hecho, cuando mucha gente dice, oye, es que, no, mucha gente, vamos a llamarle un poco arcaica, la mujer no debe de estar en la empresa, no debe de estar tiene que estar en el hogar. Yo casi lo diría al revés. La mujer tiene que estar en la empresa, tiene que estar en la política. Lo que pasa es que hay un reto de conciliación muy fuerte, ¿no? Ujú. Que además no solo es de la mujer, sino de la humanidad hoy por hoy. Nadie consigue conciliar trabajo y familia, ¿no? Pero la mujer tiene una disposición, una dotación rica para humanizar. Y más aún, no solo para humanizar, sino para conocer la realidad en coordenadas de regalo, ¿no? O dicho de otro modo, tiene mejores condiciones para embellecer. Y esto es obvio porque es más bella de entrada, y por lo tanto toda su acción es más bella, es decir, es más unitaria. A mí me parece que necesitamos, esto es un reto de nuestra coyuntura histórica. Repensar, si cabe, así a la mujer, ¿no? Redescubrir a la mujer, porque una lógica del don como que es más cercana a una mujer que a un varón, obviamente no es excluyente. Y creo que el varón puede aportar mucho si se acude al símbolo. Me parece que el varón juega muy bien con los símbolos. Entonces, necesitamos como un lenguaje más simbólico. En el fondo nos hace falta poesía, ¿no? Sí. Un lenguaje más Solo simbólico. Solo para pelearte, Beto, porque estamos todos coincidiendo demasiado. Tú lo que dices es que la mujer es más donal que el varón. Está más dispuesta, más dotada. Okay. Está mejor equipada para el don, sí, pues Sí. es madre, o sea, está dispuesta a ser madre, ya con eso dice mucho, ¿no? Pero sí, obviamente esto es un problema porque lo que está más dispuesto para el don, hay que decirlo con claridad, es el ser personal, porque es don. Y ahí pues cabría una microdisputa que ya tú la encuaste la tertulia pasada y que creo que no hace falta ahorita educarla mucho, pero no sé si alguien quisiera comenzar algo más, da para mucho, el tema del universo da para mucho. Muy bien. Beto, yo quiero preguntarte algo. Meta. Sí. Mira, ahorita afirmabas o comentabas que había que descubrir, que en el fondo había que descubrir esa condición donal del universo. O sea, de algún modo que se nos había dado. Y añadías, que fue la primera pregunta que te hice, que la tarea era hacer de ese universo o de ese cosmos mundo. Me daría a mí para interpretar que en cierto modo ese transformar el cosmos en mundo también tiene un carácter de donación, un carácter donal. Si es donal, le hace sentido que sea para alguien. En última instancia, ¿para quién es? En esa tarea. Bueno, la dejo ahí. Muy bueno. Yo creo que el textito de La Esperanza de Polo, que es de esos textitos que hay que leer y volver a leer, porque es tan sencillo como poderoso, ¿no? Así es, o sea, toda actividad exige un beneficiario, ¿no? Y yo creo que efectivamente la actividad humanizadora del hombre
sobre el universo o en el universo o desde el universo, es donal, efectivamente. Creo que buena parte de la crisis en la que estamos tiene que ver con lo que tú señalaste. ¿Por qué? Porque humanizar no es suficiente, o se descubre su carácter donal, porque el hombre tiene mayor capacidad que humanizar. Entonces, en la medida en que descubre su ser personal, y esto sucede con fuerza, no exclusivamente, pero con fuerza, desde la venida de Cristo. Esto sucede con fuerza desde la venida de Cristo. Hoy vivimos en una crisis cristiana, ¿no? Y para que nadie se escandalice, no propiamente una del cristianismo, sino una crisis cristiana, ¿no? Es decir, que no habemos cristianos, no somos cristianos, ¿no? Pero en la medida en que uno es consciente de que es persona, o más que consciente, en la medida en que uno es persona o activa su ser personal, en esa medida la actividad humanizante le es insuficiente. A mí me gusta introducir la noción de ignoto. Yo pienso que no, Polo ya decía, y bueno, pues no es que Polo sea ninguna infalibilidad, pero es interesante siempre, ¿no? Escucharlo. Polo decía como, dice, a mí me parece que Sócrates está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Pues, si bien al margen del cristianismo también hay revelación, bien dicho, ya se entiende, y sin entrar aquí en disputas teológicas, bien dicho, es decir, desde Cristo, pero fuera de la Iglesia católica, vamos a llamarle así, pues el Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que muchos hemos oscurecido, unos más y otros menos, nuestro ser personal, no lo abrimos, pero muchos otros vivimos como ignotos. Es decir, no nos hemos enterado de nada, ¿no? Es lo que se llama el buenazo, ¿no? El buenazo, la buenaza, ¿no? Es que es un buenazo, pero no se entera de nada, o sea, no, aquello no obra bien, es un buen ser de su especie, pero poco más, porque en el fondo hay que despertarlo, ¿no? Y creo que en ese sentido Polo, a través de la filosofía, es un gran catalizador, porque hace un descubrimiento en coordenadas filosóficas, que ya es un descubrimiento obviamente cristiano, ¿no? Sí, Ana María. No, que me tengo que retirar con una pena enorme y los saludo a todos. Bye, bye. Esto siga, disculpen. Se me ocurre que todo esto que decía Polo, ¿no? Que, bueno, la humanitas, todo bien, pero está la cristianitas, ¿no? O sea, eso abre perspectiva. ¿Y qué es lo que le pasó a Eugenio Trías, pienso yo, ¿no? Pues obviamente, y tú obviamente que no lo pretendes, pero no podemos juzgarlo, ¿no? Ahora sí que claro. Lo que sí es que su librito no indica un abandono en primera persona del límite mental, ¿no? Es decir, como un haberlo abandonado, lo que indica, lo que yo entiendo es haberlo abandonado y luego llenarse de vértigo y establecerse en el límite, ¿no? Sí, perfecto. Cosa que a mí me parece, por un lado, bien interesante y muy rescatable, porque tiene que ver con lo que Polo desarrolla como hacerse de recursos. Cuando a veces uno no se siente con fuerzas, entonces lo que hace es válido hacerse de recursos. Es válido. Lo que pasa es que, y lo explica muy bien Polo en Antropología de la Acción Directiva, se hace uno de recursos para atacar, no solo para llenarse de recursos y quedarse ahí, ¿no? Sino se hace de recursos para... De hecho, es lo que hacemos continuamente, ¿no? Polo en algún momento habla de que hay que conseguir reducir las intermitencias, ¿no? Es decir, mantenerse en el límite. Perdón, mantenerse en el abandono del límite.
Lo que pasa es que esto es muy difícil, es como la mística, ¿no? Realmente es como una especie de mística. Mantenerse en el límite, mantenerse en el abandono del límite, pues nosotros con frecuencia volvemos al límite, ¿no? Y luego ahí vamos de vuelta, ¿no? Y vamos y volvemos, ¿no? Pues en la medida en que se consiga diluir las intermitencias, pues yo creo que eso es puro gozo, ¿no? Me imagino, ¿no? Gustavo. Gustavo ha levantado la mano, Gustavo. Sí, no, yo lo definiría de una manera un poco simpática, si se puede llamar así. Yo lo definiría como danzar en torno al límite, y perderlo de vista sin dejándolo. O sea, danzar en torno al límite, diría yo. Es bonita la imagen también, muy buena. Sí, porque el baile como que no pierde, es decir, por ejemplo, para bailar para tocar jazz hay que saber tocar, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tocar muy libre. Y no se puede solo una cosa o la otra, ¿no? Sino que es una cierta fusión de las dos, ¿no? A mí también me gusta expresarlo como conseguir un límite que no sea limitante, ¿no? Sino que está perfectamente ahí, que no pierde tierra. Edgar, no sé si querías comentar algo, ¿no? Edgar o Mauricio. Sí, buenas tardes, Mauricio. Bueno, soy Edgar Mauricio, pero como el más usado es Mauricio. Estaba, digamos, el tema del danzar con el límite o estar en la frontera. Bueno, pienso que a ver, ¿cómo lo expreso? En tanto no somos espíritus puros, el tema, bueno, a ver, ¿cómo me suena esto que voy a decir? Abandonar el límite, pues Polo lo expresa, o bueno, que si es Polo, o Selles, no sé, alguno, no tirar la escalera, no es abandonar, no es dejarse. Además considero que no es del hombre, no es propio del hombre. Somos esa complejidad, ¿sí? Somos esa complejidad. En Netflix, no sé si han visto, hay unos documentales sobre bebés, se llama Bebés. Y yo no sabía, ahí me he enterado varias cositas, pero me pareció muy curioso que que la mujer que lacta, digamos que primero el cuerpo de la mujer detecta que a quien espera diferencia si es varón o si es mujer. Y lo otro es que la leche materna resulta personalizada. O sea, la leche, hay un diferencial en la producción de leche materna si es mujer y si es hombre, por un lado, y luego en quien la necesita, en la relación, hay una relación de atender a esa corporeidad, digámoslo así. Entonces, digamos, en la realidad corporal es donal, digamos, hay una donalidad. Y creo que sin la pretensión de identidad, me parece que hay un extraño misterio de la unidad, y que también es un regalo, porque ahora dando un salto al tema cristiano, de María y algunos otros pocos se dicen que están en cuerpo y alma. Es decir, hay una corporalización que no es, digamos, que no me imagino a María danzando entre el límite y lo que no es el límite, sino en una amorosidad integral, si se quiere, con todo lo que se es. Entonces creo que es interesante el tema de la frontera, pero cómo hay una unidad allí y cómo, pues digamos que hay un mutuo enriquecimiento en la condición existencial actual. Un mutuo enriquecimiento es
es cómo se descubre, cómo puede aportar, digamos, entre comillas, salud mental, por ejemplo, lo que se llama de pronto digamos, la disminución de la ansiedad, del estrés, cómo puede aportar a la serenidad, entre comillas, digamos, psíquica, un ejercicio de respiración, de comer bien, de hacer ejercicio, cómo puede aportar a la serenidad y viceversa. Entonces creo que ahí ese danzar, bueno, chévere el danzar, la frontera y buscar esa relación de mutuo enriquecimiento. Ya, gracias. Gracias, Mauricio. Juan quiere decir algo. ¿Yo? No. Entonces yo. No, a mí yo creo que fuiste súper certero. Y me encanta como lo planteaste porque de hecho me hubiera gustado comentarlo, pero ya no lo comenté. Hoy se habla mucho, sobre todo en psicología, del problema de la identidad, ¿no? Y entonces en psicología siempre es el problema de la identidad y el problema de la identidad y el problema de la identidad, ¿no? A la luz de la filosofía de Polo, esto se articula bastante bien. No digo que se resuelva, pero se articula bastante bien. Porque la identidad es en coordenadas de esperanza. A mí me gusta decir que obviamente no cabe identidad, ¿no? Esto a la luz de Polo, no, simplemente no cabe hablar de identidad. Identidad, Dios, ¿no? La realidad de que son verdaderamente distintos el acto de ser de la esencia humana, es decir, que yo no soy el hombre, ¿no? Esto significa en términos así más coloquiales, ¿no? Yo no soy el hombre, sino que soy Beto, y entonces eso genera un problema. Pero lo que sí cabe es, yo le llamo así, identificarse. Y identificarse con el origen, ¿no? Es decir, una aproximación permanente, constante, sin intermitencias, valga la redundancia con lo anterior, una actividad de búsqueda de réplica, ¿no? Eso sería lo más adecuado en coordenadas polianas, me parece, ¿no? Y la renuncia a eso, pues creo que es fondo de muchas patologías mentales. No me atrevería a decir que de todas, pero sí, al menos de muchas, ¿no? Y luego también en un contexto histórico, porque luego somos hijos de nuestros padres, ¿no? Entonces ahí las patologías se van heredando, ¿no? Y a veces se van resolviendo o se van complicando. Will. Muy bien, Beto. Nos hemos extendido. Creo que ya muchos deben ir a cenar, a atender otras cosas personales. Yo te agradezco mucho, le agradezco a Juan que está aquí presente, a todos los que asistieron y atendieron estas tertulias. Esperamos que esta no sea la última, por supuesto. Me ha animado mucho la acogida que ha tenido y creo que ha favorecido estos medios virtuales para poder sacar el tiempo y asistir. Entonces, en verdad, un agradecimiento especial a los que dirigieron las tertulias y a todos ustedes que atendieron la invitación. Creo que no es más por hoy, solo gratitud infinita a ustedes y muchas gracias.